En los pasillos del poder, donde el honor se escribe con tinta invisible y los secretos pesan más que los cañones, no siempre arde lo que se destruye. Y a veces, lo que parece victoria es solo silencio pactado. Antes de entrar en el enigma, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ajusta tu mirada a la penumbra, porque la verdad está a punto de susurrar su primera chispa. No puedo afirmar con exactitud el instante en que el silencio nocturno de Baker Street comenzó a resultarme ominoso aquella noche. Sin embargo, puedo asegurar que ya se encontraba roto cuando el aldabón resonó con 3 golpes firmes, moderados, exactos, como si quien los produjera midiera no solo la puerta, sino también el pulso de la discreción. El reloj aún no marcaba las 3 cuando abrí, no sin antes intercambiar una mirada tácita con Holmes, cuya silueta, recortada contra la tenue luz de la lámpara, parecía prever que aquella visita no pertenecía al dominio ordinario de las consultas detectivescas. Ante nosotros se hallaba un mensajero oficial, no de esos que pregonan urgencia, sino de aquellos que la encubren. Vestía abrigo oscuro, sobrio y severo, sin un pliegue fuera de lugar, y traía consigo un sobre sin sello visible, sin inscripción, sin saludo protocolario. La ausencia de ornamentos era, en sí misma, una declaración. Lo que portaba no debía anunciarse siquiera en su envoltorio. No pronunció más que una frase. «Tiene usted audiencia con el ministro, inmediatamente». Ningún nombre, ningún motivo, ninguna justificación. Tampoco era necesaria. El tono, medido como un metrónomo, dejó en el aire la sensación de que la urgencia no provenía del tiempo, sino del contenido que no podía expresarse. Holmes, sin necesitar mayor contexto, tomó su abrigo. Mientras descendíamos por los peldaños hacia el carruaje oficial, negro, sin insignias, casi anónimo, advertí que el silencio del mensajero no era servidumbre, sino disciplina. No se trataba de ignorancia, sino de lealtad blindada. En el trayecto, Holmes no habló, y sin embargo, en la firmeza de su silencio entendí que, como yo, intuía que el mayor peligro de esa noche no residiría en lo que se nos revelase, sino en lo que jamás se nos diría. La residencia ministerial, un edificio imponente por su severidad más que por su lujo, nos recibió sin ostentación. No había alfombras exuberantes, ni lámparas orgullosas. Todo estaba dispuesto como una antesala a decisiones de Estado, no a conversaciones humanas. El soldado que custodiaba el acceso portaba un uniforme impecable, salvo por un detalle mínimo. El guante izquierdo estaba levemente torcido, como si hubiera sido colocado con prisa o retirado a destiempo. Sus ojos, firmes pero cansados, parecían haber visto secretos que no podía nombrar. Un lacayo nos recibió con una inclinación tan precisa que rayaba en lo coreografiado. Al aproximarnos, percibí un aroma leve, casi olvidable, de incienso militar. Esa mezcla austera que se utiliza en actos fúnebres oficiales. Un perfume paradójico para un encuentro que, se suponía, aún no lamentaba nada. Holmes se detuvo apenas un instante, y aquel instante fue suficiente. No observaba el salón, lo interrogaba. No veía personas, catalogaba señales. Ni el soldado, ni el lacayo, ni siquiera el mármol del vestíbulo escapaban a su escrutinio. Yo, que creía conocer ya cada matiz de su método, comprendí que aquella noche no buscaba lo evidente, sino lo disonante. Y había algo disonante allí, sin duda. Aún no sabía qué, pero ya podía sentirlo, como una nota sostenida fuera de la partitura oficial del imperio. Nos condujeron a la sala ministerial sin preámbulos. Allí, sobre una mesa de roble oscuro que parecía haber sido tallada para sostener pactos irrevocables, se hallaba el cofre. No era un contenedor decorado, era una fortaleza portátil. Hierro ennegrecido, bisagras sin desgaste, cerradura de complejidad casi militar. No había sido forzado.
y sin embargo estaba vacío. Holmes no necesitó abrirlo para comenzar su disección intelectual. Rozó el metal con el dorso de 2 dedos, como quien examina la temperatura de un diagnóstico. Forjado en Wolverhampton, finales de 1850, aleación reforzada, capaz de resistir fractura, ganzúa e incendio moderado. No buscaba asombrarme, enumeraba hechos como quien recita leyes físicas. Fue entonces cuando noté lo que él ya había observado. En la junta inferior del cofre, apenas perceptible, se adhería un residuo negro, leve, casi imperceptible. Ceniza. Pero no cualquier ceniza, no la del carbón londinense, ni del tabaco caro, ni de la madera. Era pulpa, papel, y no un papel cualquiera, partículas microscópicas doradas, filigrana parcialmente fundida, un trozo mínimo de algo que alguna vez portó un sello. Holmes no formuló la pregunta en voz alta, pero ambos la escuchamos con igual claridad. ¿Por qué quemar el contenido de un cofre que jamás fue forzado? El hierro no había sido violentado, la cerradura no había cedido, el enemigo no era externo. Watson, murmuró, no estamos ante un robo, sino ante una cirugía. Y si aquello era una operación, quien la ejecutó conocía no solo el mecanismo del cofre, sino también el mecanismo del poder. Lo que me llevó a pensar, con una inquietud inmediata e irreversible, que el cofre no era la víctima. Era el testigo que no podía hablar. Lord Redcliffe no era un hombre nervioso, era un hombre sitiado. Su estatura firme y su voz templada componían la fachada de un político endurecido por responsabilidades que no admiten titubeos. Y no obstante, había en su mirada un cálculo febril, como si cada frase que no decía ardiera tras sus ojos con mayor fuerza que las que sí pronunciaba. No se nos ofreció asiento. Se nos concedió confidencialidad. El documento ha desaparecido, dijo al fin, con la precisión de un epitafio. Holmes no interrumpió. Sabía que el peso del asunto residía en lo no articulado. No puede hacerse público, ni investigarse por conducto oficial, ni admitirse su ausencia, continuó el ministro. Yo comprendí entonces que no nos hallábamos ante un misterio de criminalidad convencional, sino ante un enigma cuya existencia misma era una amenaza política. No se temía al documento perdido, se temía a la verdad que obligaría a pronunciar. Lord Redcliffe no nos pedía encontrar un culpable, nos pedía evitar una catástrofe silenciosa. Holmes, con las manos unidas tras la espalda, inclinó apenas el mentón. Entonces, señor, respondió con severa serenidad, no buscamos un ladrón, buscamos una consecuencia. Y así, antes de que su significado terminara de asentarse en la habitación, comprendí que la noche apenas estaba comenzando. El secretario de Lord Redcliffe, el señor Alton Graves, hizo su entrada con una diligencia casi ensayada, como si su puntualidad fuese parte de una coartada tácita. Era un hombre delgado, de cuello largo y pulcritud metódica. Sus dedos, sin embargo, traicionaban un temblor leve que no se correspondía con la firmeza de su voz. Mientras disponía sobre la mesa un legajo de cartas oficiales, demasiado alineadas, demasiado calculadas en su presentación, mi atención médica detectó lo que mi formación deductiva, junto a la compañía de Holmes, había endurecido en hábito. Quien controla en exceso sus gestos suele temer la exposición de algo mayor que él mismo. Holmes no apartaba la mirada de un punto impreciso entre los ojos del secretario, esa región donde la conciencia humana parece vacilar cuando se siente diseccionada. El señor Graves respondió a todas las preguntas con asistencia casi preventiva, como si se hubiera entrenado para ofrecer contestaciones antes que interrogantes. Negó más de lo que se le acusó. Explicó asuntos que no se habían preguntado. Mostró, en cada frase, la rara urgencia de quien desea ser señalado, para así cerrar el círculo antes de que se amplíe. Demasiada prontitud, murmuró Holmes, sin entonarlo del todo como sentencia. Un culpable auténtico se defiende. Uno inventado.
se entrega. ¿Sugiere usted que lo hace adrede? Pregunté, bajando la voz. Holmes apenas curvó una ceja, gesto mínimo, devastador. Sugiero, Watson, que un hombre inocente fingiendo culpabilidad puede ser tan útil como un culpable fingiendo inocencia. Ambos construyen ruido, y el ruido, mi querido amigo, es el primo predilecto del encubrimiento. Alton Graves inhaló con un nerviosismo que intentó disolver en un carraspeo. No pidió absolución ni proclamó inocencia. Habló de sacrificio. Fue entonces cuando comprendí que no temía ser sospechoso. Temía no serlo lo suficiente, y que otro nombre, más peligroso, más alto, quedara expuesto si él fallaba en ocupar el vacío. Aquello era menos un interrogatorio que una coreografía pactada donde todos conocían el paso excepto nosotros, y sin embargo, intuía que Holmes ya escuchaba la música. Y fue apenas entonces, cuando la sospecha parecía descansar sobre el secretario, que un sonido mínimo en el corredor, metal contra mármol, leve, casi accidental, alteró imperceptiblemente la respiración de mi compañero. Un detalle diminuto, pero que cambió el aire de la escena sin pronunciar palabra. Hay silencios que no nacen de la ausencia de sonido, sino del exceso de peligro. En las instituciones del poder aprendí esa noche. El mutismo no es vacío, es argumento. Lo que no se dice no siempre se ignora. A veces se protege, a veces se teme, y a veces comprendí con una punzada que no era del todo lógica. Se ama lo suficiente como para enterrarlo vivo en el idioma de la omisión. Mientras el secretario aguardaba nuevas órdenes, rígido como un personaje a medio escribir, Lord Redcliffe se encontraba ya en la penumbra administrativa del pasillo, territorio natural de quienes dominan la luz solo para decidir dónde no debe caer. Yo permanecía junto a Holmes, rodeado de documentos que callaban más de lo que proclamaban. Pensé entonces en cuántos misterios del imperio no se resuelven, sino que se retiran del mundo con cortesía fúnebre, como libros prohibidos que nunca son quemados, sino mal archivados a propósito. La verdad, Watson, dijo Holmes en voz baja, como quien coloca una moneda sobre el párpado de un muerto. No siempre es hija de la revelación, a veces es huérfana del silencio. Su mirada no buscaba la mía, sino la grieta invisible entre la moral y la necesidad. Yo, sin embargo, no pude evitar responderle con la tentación humana del juicio. ¿Y quién determina, Holmes, que el silencio es más noble que la claridad? ¿El imperio? ¿El miedo? ¿O la comodidad de no arder con la verdad que se sostiene? Holmes no sonrió, lo cual, para él, es la forma más grave de asentimiento. El fuego, mi estimado amigo, no siempre destruye lo indigno. A veces ilumina demasiado, y hay luces que ningún gobierno, ninguna familia, ningún hombre, desea ver encendidas. Por primera vez, desde que aceptáramos aquel encargo sin nombre oficial, sentí que la investigación no consistía en encontrar un culpable, sino en medir el tamaño del incendio potencial. Y aunque yo me había alistado como cronista de hechos, intuía ahora que estaba siendo iniciado como testigo de las cenizas. Holmes tomó su abrigo. No dijo más, pero el peso de ese silencio era una puerta entreabierta, y hacia esa puerta, inevitablemente, empezamos a caminar. A continuación, el guión solicitado, siguiendo estrictamente todos los parámetros indicados. Nunca olvidaré la ligera perplejidad que me produjo el contraste entre el aire benigno de aquella mañana londinense y el opresivo aliento ígneo que escapaba de la chimenea del despacho este. No era el invierno el que dictaba ese fuego, sino la voluntad humana. Aquel calor no confortaba, delataba. Holmes retiró los guantes con la parsimonia ritual de un cirujano previo a la incisión. Ningún hombre sensato abrasa leña en junio, Watson, señaló, salvo quien precisa que algo arda sin testigos ni vestigios. Me aproximé al resplandor moribundo.
El crujido final de las brasas no era natural, era el lamento de un propósito cumplido. El aire no olía a pino ni a carbón inglés, sino a pergamino, a fibras densas tratadas con ceras oficiales. Era un olor administrativo, grave, casi solemne, como si el Estado mismo exhalara en su destrucción. Lo que aquí se consumió, dije, no fue combustible, sino historia. Holmes entrecerró los ojos, atento no al fuego, sino a lo que el fuego omitía. Observe el atizador, ligeramente desplazado a la izquierda. Fue usado con precisión, no con prisa. Esto no fue un arrebato, sino un procedimiento. Un silencio estratégico nos envolvió, el tipo de silencio que antecede a la certeza. Allí, en el corazón del calor anómalo, no hallábamos el caos de un descuido, sino la matemática fría de una decisión. Y sin embargo, algo en la ejecución no era limpio, no era perfecto, casi como si el fuego hubiese hablado demasiado. Holmes se inclinó apenas, y juraría que el propio aire contuvo la respiración. No bastan unos dedos rápidos para leer ceniza. Se necesita, como Holmes solía demostrar, voluntaria devoción por los alfabetos del residuo. Él no miraba el hollín, lo escuchaba. Con el extremo no inflamable de una cerilla, separó partículas grises hasta que una forma emergió, no mayor que la uña de un meñique, pero inconfundible. Un contorno circular fragmentado, una corona inconclusa, y, en el centro, algo que parecía un león rampante reducido a fantasma mineral. ¡Dios santo!, exclamé con imprudencia poco victoriana. No invoque a la divinidad todavía, Watson, dijo Holmes. Ella difícilmente acostumbra a firmar documentos. El sello de la corona, incluso mutilado por la combustión, conservaba suficiente heráldica para identificar su linaje. No era la marca de un despacho ordinario, sino de un conducto directo entre ministros y monarca. Lo destruido entonces no era delicado solamente, murmuré. Era soberano. Holmes acomodó los fragmentos como quien reagrupa estrellas para leer una constelación política. Hay dos modos de quemar un documento comprometedor, uno impulsivo, que ruge, otro metódico, que susurra. Este fue un susurro muy bien coreografiado, aunque no lo suficiente. ¿Insuficiente?, pregunté. Quien destruyó esto temía a la tinta, pero no a la memoria del papel. Grave error. El fuego elimina palabras, no legitimidades. Fue entonces cuando noté algo más. Una hebra dorada microscópica atrapada entre la ceniza, demasiado refinada para el papel común. Holmes la observó sin tocarla. El imperio no solo se sella con tinta, Watson, a veces también con oro, lo cual plantea una cuestión incómoda. ¿Qué secreto valía su propia incineración real? Su sombra intelectual se alzó sobre la mía. La chimenea continuaba muda, pero las cenizas, ya era claro, conversaban en lenguas que apenas empezábamos a descifrar. El tiempo, que suelen culpar por su elusiva naturaleza, rara vez miente cuando se le obliga a testificar. El reloj de chimenea lo hacía con una puntualidad escalofriante, detenido, rígido, eternamente fijo en las 2:17. 10 minutos antes de la primera alarma registrada, acoté mientras consultaba mi cuaderno. No se detuvo por azar. Holmes no miraba las manecillas, sino el silencio entre los segundos. Las personas mienten, los mecanismos no. Este reloj no se descompuso. Fue persuadido a claudicar. Había en la esfera una marca mínima, casi invisible, como el toque rápido de un objeto metálico. No un golpe, sino una indicación. Alguien había querido que el tiempo muriese allí, y no después. Un acto simbólico, aventuré. Un acto de control, rectificó. Quien detiene un reloj no pretende ocultar el tiempo, sino escribir uno falso. Es la caligrafía predilecta del encubrimiento inteligente. El gesto no buscaba detener horas, sino establecer una coartada muda. Un eje temporal donde las preguntas caerían inevitablemente como aves desorientadas. Sin embargo, en el exceso de cálculo,
asomaba la fisura humana. Solo quien teme a la cronología intenta domesticarla. Y fue justo entonces, cuando el tiempo parecía resuelto, que Holmes notó lo que yo pasé por alto. Un tic inaudible, microscópico, aún latiendo dentro de la maquinaria detenida. Un pulso que no debía existir. Sobre el escritorio descansaba una pluma estilográfica magnífica, de diseño parlamentario, plumín noble, estética de firma trascendental. Y sin embargo, jamás había firmado nada. El tintero, henchido hasta el borde, reflejaba la ventana como un ojo líquido repleto de posibilidades no consumadas. Holmes no necesitó tocar la pluma para señalar su verdad. No hay residuo de escritura en el plumín, ni tinta en la base, ni microsalpicaduras sobre la blotting paper. Esta pluma fue convocada aquí como actriz, no como autora. La elección del verbo, convocada, me estremeció con una erudita certeza. Alguien había escenificado un acto que jamás ocurrió. Simulación burocrática, reflexioné. La ilusión de diligencia para ocultar una omisión deliberada. No una omisión, precisó Holmes. Una sustitución. Deseaban que creyéramos que aquí se redactó algo, pero lo único que se redactó fue la coartada. Levanté los ojos hacia la silla ausente de ocupante, como si aún conservara la presión invisible de quien representó la farsa. La pluma no era evidencia, era un argumento plantado, un símbolo apuntado en la dirección equivocada, con la intención de ser leído sin cuestionamiento. El culpable, dije, casi en un susurro reverencial, escribe con fuego, no con tinta. Holmes sonrió apenas, como quien confirma un axioma peligroso. Y temía tanto ser leído que dejó una pluma para que la culpáramos en su lugar. Pero mientras cerraba mi cuaderno con la gravedad del descubrimiento, noté algo que mi compañero ya contemplaba. La pluma, aunque seca, tenía el capuchón levemente tibio, como si hubiese sido sujetada instantes antes, por una mano que no pretendía escribir, sino apresurarse en dejar huella de que jamás estuvo allí. Y el misterio, lejos de cerrarse, apenas afinaba su primera frase. A continuación, el guión solicitado, cumpliendo todos los criterios, estilo y mínimos de palabras. El teniente Hargrove, así se presentó, con rigidez más teatral que marcial, no daba un paso sin que su propio reflejo pareciera pedirle disculpas. Era un hombre joven, de uniforme impecable, pero espíritu en manifiesta discordancia con la disciplina que pretendía encarnar. Sus ojos, ágiles como tordos alertas, se desviaban no hacia las respuestas, sino hacia las posibles reacciones que éstas podrían provocar. Lo observé mientras Holmes simulaba revisar unos papeles sin verdadera urgencia. El muchacho respiraba como quien acaba de subir una escalinata interminable, aunque llevaba más de 20 minutos quieto. Tenía el tipo de agitación que no deviene del esfuerzo físico, sino del cálculo excesivo. «¿Dice usted haber sido el último en asegurar la estancia, teniente?», inquirió Holmes sin levantar la voz. «Así es, señor», respondió con prontitud casi dolorosa, como si la velocidad pudiera borrar la duda. «Y, sin embargo, dudo que pueda recordar cuántas losetas hay desde la puerta hasta el escritorio», replicó mi amigo. Hargrove tragó saliva. «No, señor, temo que no». «Curioso», continuó Holmes. «Un hombre no ve lo que no espera ver. Y usted espera muchas cosas, teniente». Fue allí donde comprendí que aquel nerviosismo no era el temblor del culpable, sino la coreografía del candidato perfecto para serlo. Si el crimen fuese un escenario, Hargrove sería la distracción principal, no el autor entre bastidores. «Me temo que soy más útil respondiendo que pensando», suplicó casi en susurro. «Eso, joven Hargrove», dijo Holmes inclinándose apenas, «es precisamente lo que alguien desea que el resto crea». Y aunque no expresó más acusación que esa, el hombre pareció encoger su existencia entera entre las solapas de su casaca, como si la sombra que lo perseguía no fuera la de una lámpara, sino la de un plan ajeno demasiado vasto. Sin embargo,
Cuando bajó la mirada, noté un detalle mínimo. No observaba el suelo, sino la chimenea, y Holmes también lo advirtió. Hasta aquel instante había supuesto, como tantos lo habrían hecho, que nuestro propósito era hallar un objeto, un ladrón, una mano codiciosa. Pero frente a aquella chimenea muda y aquel hombre inducido al pánico, como quien es empujado a un papel que no escribió, la hipótesis del hurto se me antojó pueril, insuficiente, casi insultante para la magnitud del teatro que presenciábamos. No se roba lo que se desea poseer. Se destruye lo que no puede sobrevivir a ser recordado. El valor de lo consumido no residía en su utilidad material, sino en su capacidad de alumbrar verdades que debían continuar sin rostro. No se había amputado un documento, se había amputado una época. Lo que ardió no fue papel, fue causalidad. Holmes, murmuré, más para mí que para él. Esto no es obra de ambición, sino de cirugía. Él me miró con esa mezcla precisa de orgullo discreto y hambre intelectual que guardaba para los raros momentos en que yo alcanzaba su mismo precipicio de comprensión. Exactamente, Watson. Y toda cirugía profunda se realiza en silencio. Comprendí, entonces, que la riqueza que aquí importaba no se contaba en libras, sino en consecuencias. Holmes caminó lentamente hasta el reloj detenido, como quien conversa con un monumento. No necesitaba alzar la voz para que el aire a su alrededor pareciese escuchar con disciplina de regimiento. «Los hombres temen al ruido de la pólvora», dijo, «pero el verdadero poder jamás estalla. Se limita a callar. Imaginé imperios colapsando sin estruendo, reyes desvaneciéndose en murmullos, verdades asesinadas sin epitafio. Aquello era mucho más peligroso que una bomba. Una bomba anuncia su intención. El silencio no concede advertencia. El documento no era un arma, proseguí. Era la posibilidad de nombrar un arma. Holmes alzó la vista hacia mí, aprobando la precisión casi quirúrgica del matiz. Y quien controla lo innombrable, añadió, controla sin necesidad de ser visto. No confundamos desaparición con derrota, Watson. A veces, la victoria más absoluta es no tener que explicar jamás lo que se ha ganado. Un frío discreto, más intelectual que atmosférico, recorrió mis pensamientos, porque entonces entendí que no nos enfrentábamos a un vacío, sino a una presencia perfectamente borrada, y donde el silencio ha sido diseñado como escudo. Incluso la verdad aprende a caminar sin sonido, pero no sin rastro, nunca sin rastro. A continuación, se presenta la redacción solicitada, cumpliendo con tono, estilo, continuidad, mínimos de palabras y todos los requisitos exigidos. Nunca antes había percibido una estancia repleta de hombres, como si en realidad cada uno de ellos estuviese solo. Aquella sala del gabinete del ministro, de techos altos y geometría severa, reunía a diplomáticos, oficiales, asesores de grado incalculable y generales, cuyo silencio bien podría haber sido más elocuente que sus discursos bélicos. Sin embargo, ninguno hablaba más de lo estrictamente indispensable. Se respiraba un clima en el que las palabras se escogían como si fueran munición contada. Recuerdo haber observado que todos se conocían, pero ninguno parecía reconocerse abiertamente. Había saludos calculados, inclinaciones protocolarias, y ese intercambio de miradas rápidas donde se evalúa más de lo que se confiesa. Era un teatro de cortesías medidas, donde cada gesto equivalía a una cláusula jamás enunciada. Holmes, a mi lado, no miraba a los rostros, miraba la memoria de los rostros. Le vi reparar en un comandante que evitó estrechar la mano de un embajador, en un ministro adjunto que acomodó 3 veces el mismo guante sobre la mesa, como quien se aferra a un ritual por no delatar un pensamiento, y en un viejo general de bigote níveo cuyo saludo hacia Lord Redcliffe fue impecable, y sin embargo, hueco. Yo tomaba notas mentales, quizá más emocionales que analíticas, pero no menos valiosas.
Había aprendido que en estos entornos la emoción no se ausenta, solo se metamorfosea en tensión. Observar, Watson, no es lo mismo que registrar, murmuró Holmes sin mover los labios apenas. Aquí, los hombres no temen ser vistos, temen ser deducidos. Entonces, temerán especialmente su presencia, respondí con una leve sonrisa. No, querido amigo, replicó con amable gravedad. Temerán lo que yo pueda encontrar en los silencios que ellos mismos fabrican. Fue entonces cuando advertí que esta sala no era un epicentro de decisiones, sino un mausoleo de secretos compartidos. Un punto de encuentro donde todos sabían algo, nadie lo pronunciaba, y cada gesto parecía decir, yo sé que tú sabes, pero ninguno dirá qué. Y en aquel acuerdo tácito de omisiones comenzaba a forjarse el verdadero caso. Ocurrió como suelen ocurrir las cosas importantes en la vida pública, no como una declaración, sino como un desliz. Un diplomático, intentando recordar un episodio de campaña en el norte, pronunció un nombre casi sin voz, como quien teme evocar a un muerto en una casa demasiado silenciosa. Ashgrave, dijo apenas, y el aire entero de la sala pareció ajustar su densidad. No hubo exclamaciones, ni aspavientos, ni tan siquiera una interrupción abierta. Pero basta que un tribunal de rostros no reaccione para que su veredicto sea evidente. Un apellido cayó sobre aquella congregación como cae una gota de tinta en un vaso de agua clara, primero pequeña, imperceptible, y luego dominante. Holmes, que hasta entonces parecía estudiar el nerviosismo postural de un almirante, levantó levemente la vista. Fue un movimiento mínimo, pero en él hubo reconocimiento inmediato de un sendero que acababa de abrirse. Nadie repitió el nombre. Nadie pidió aclaración. Nadie fingió ignorarlo. Fue, por así decirlo, un consenso de borrado instantáneo. Aprovechando un instante en el que los presentes simulaban mayor concentración en sus tazas de té que en sus pensamientos, me incliné hacia mi amigo y susurré. Ese nombre no ha sido olvidado. Ha sido confiscado. Holmes inclinó su cabeza con leve admiración, no por mi frase, sino porque había captado lo esencial. Y todo lo confiscado, Watson, replicó, posee un valor demasiado peligroso para ser dejado en circulación, o demasiado importante para ser destruido. El apellido, que duró menos que un suspiro, había pesado más que un discurso de Estado, y en ese fenómeno comprendí que no estábamos ante un hombre desaparecido de la memoria, sino ante un nombre absuelto de ser pronunciado. Sin embargo, algo en mí me decía que la omisión no era victoria, sino cuerda tensada. Porque cuando un círculo poderoso decide olvidar a alguien al mismo tiempo, no es olvido, es coordinación. Y la coordinación, cuando es invisible, siempre esconde un propósito. Horas más tarde, ya en la quietud de Baker Street, Holmes desplegó los registros militares con la misma reverencia crítica con la que un entomólogo estudia un espécimen cuya belleza ya es, de por sí, una anomalía. Los documentos del coronel Ashgrave, fechas, ascensos, condecoraciones, campañas, se alineaban con una perfección casi geométrica. Yo, que en mis años de servicio había redactado suficiente burocracia castrense para reconocer un expediente auténtico, no hallaba en él ni una enmienda, ni un retraso, ni una duda administrativa. Ni siquiera la guerra, con su caos intrínseco, parecía haber rozado aquel historial con la descortesía de una irregularidad menor. «Es admirable», dije al principio. «Pocos militares podrían presumir de un servicio tan inmaculado». Holmes dejó escapar un suspiro que no era desilusión, sino descubrimiento. «Justamente, Watson, demasiado admirable, demasiado simétrico. La guerra no redacta vidas impolutas, las desordena, las contradice, las mancha. Todo hombre que haya estado de veras bajo el fuego de la historia carga al menos una arruga en su expediente. Ashgrave no posee ninguna. Eso no es disciplina,
es edición. No pude reprimir un estremecimiento. Aquella palabra, edición, sugería manos externas, voluntades ajenas, fines curados como se cura una fotografía en laboratorio. ¿Insinúa que no es un héroe, Holmes? Insinúo que es un manuscrito, no un hombre. Y temo que el autor de ese manuscrito aún sostiene la pluma. Pasó entonces sus largos dedos por las hojas como quien lee el relieve de una lápida antigua. El problema, querido amigo, añadió, no es lo que el expediente dice, sino lo que se esmera compulsivamente en no decir. Los silencios, una vez más, comenzaban a hablar, y hablaban con rigor de secretario, con sello oficial y con intención ajena. Nos recibió en una casa de salón proporcionado, decorado con esa sobriedad resignada que no nace de la falta de adornos, sino del exceso de renuncias. La señora Ashgrave, pues comprendimos de inmediato que era ella, no vestía luto, sino neutralidad, y acaso hay silencios más ensordecedores que el duelo explícito. No se levantó al vernos, no por descortesía, sino por cálculo interior. Había inmovilidad en sus manos, salvo por el pulgar que, casi sin denunciarse, acariciaba el borde de una joya, un pequeño camafeo de oro atenuado por el tiempo, cuyo relieve ya no era legible. Lamento importunarla, comencé, pero su esposo... Mi esposo murió donde debía, interrumpió con delicadeza firme, y lo que murió con él debería haber permanecido enterrado. Holmes no le ofreció consuelo, porque comprendió que aquella mujer no estaba herida, estaba alineada. Su dolor, si alguna vez fue herida abierta, había cicatrizado en forma de convicción. El camafeo, dijo Holmes sin urgencia, lo sostiene como quien recuerda una promesa, no un afecto. Sus dedos se detuvieron, apenas, pero lo suficiente. Las promesas sobrevivieron, dijo. Los hombres, rara vez. La sala quedó en un silencio noble, no incómodo. Comprendí entonces que aquella mujer no guardaba recuerdos, custodiaba una frontera, y que nosotros acabábamos de tocarla con demasiada claridad. Holmes se levantó lentamente, sin declarar victoria ni derrota, porque en estos casos ambas son indiscretas, y al abandonar la casa, supe que el nombre de Ashgrave no estaba borroso, estaba protegido. Pero nunca se protege algo que no sigue teniendo poder, y nosotros acabábamos de rozar el filo de ese poder sin siquiera verlo aún por completo. Acompañé a Holmes a un solemne acto conmemorativo, celebrado en el salón principal del antiguo club de oficiales de Whitehall, donde la gravedad del pasado parecía filtrarse, incluso entre las vetustas molduras del techo. Se conmemoraba la victoria de una campaña ya remota, pero su sombra seguía extendiéndose sobre los presentes, como un pergamino que nadie se atrevía a desdoblar. Generales de bigotes plateados, diplomáticos de ojos calculadores y damas envueltas en silencios ceremoniosos, formaban una audiencia cuyo fervor patriótico era, a la vez, armadura y disfraz. Tres elementos llamaron la atención de Holmes con la precisión de una brújula infalible. La bandera honorífica exhibida con un pliegue inusual, demasiado deliberado para ser casual. Una placa conmemorativa, cuyo grabado omitía un nombre que ambos sabíamos se esperaba encontrar allí, y una flor de lirio blanco colocada, ostensiblemente, fuera de la corona oficial. No parecía un gesto devocional, sino una anotación botánica en el margen de la historia. Nada en estos lugares se deja al azar, Watson, susurró Holmes sin mover los labios. Cuando un símbolo se desplaza, lo hace empujado por una mano que desea ser vista, y al mismo tiempo, no ser jamás identificada. Apenas hube asentido, un ujier retiró la flor con una prontitud excesiva, casi nerviosa. No era ya un homenaje, era un pulso silencioso, y, como todo pulso, invitaba a preguntar quién tensaba el hilo, y quién acabaría por romperlo. Tras el acto, nos movimos entre los convocados,
con la discreción del que no busca atención, pero sabe leerla. Holmes, con la paciencia de un entomólogo social, dirigió preguntas precisas disfrazadas de cortesías. Yo, su fiel acompañante, observaba los matices, la pausa antes de un título, la rigidez súbita de un antebrazo, la contracción reveladora de un párpado. Las versiones coincidían en lo esencial, la grandeza de la causa, el honor del sacrificio, pero divergían en lo accesorio, como si cada relato hubiese sido ensayado por separado y jamás cotejado en conjunto. Uno afirmaba con firmeza que el coronel Ashgrave había recibido su último ascenso sin recomendación alguna. Otro, con idéntica convicción, recordaba una misiva ministerial que lo apoyaba más allá de cualquier mérito ordinario. Ambos enunciados no podían subsistir simultáneamente en la misma verdad. Holmes entrelazaba los dedos, receptáculo de lógica contenida. Las mentiras útiles, Watson, son las más difíciles de detectar, murmuró. No se disfrazan de ficción, sino de trámite. Pude notar cómo su razonamiento separaba dos categorías: falsedades pragmáticas, destinadas a engrasar los engranajes del poder, y silencios deliberados, más cercanos al duelo que al dolo. Sin embargo, allí donde un hombre calla porque duele, otro calla porque teme. Y distinguir entre ambas cosas es como diferenciar el susurro del viento del siseo de un fósforo encendido. Una de las damas entrevistadas, al finalizar, rozó apenas el borde de su guante negro contra el dorso de mi mano. Un gesto mínimo, un mensaje incompleto, un inicio. Regresamos al 221B, envueltos en la niebla londinense, aunque no sabría decir si la que nos rodeaba era la de las calles o la que habíamos acumulado en la mente. Holmes encendió su pipa antes incluso de despojarse del abrigo. Yo me anticipé al choque que inevitablemente habría de producirse. «Usted persigue la verdad como quien sigue líneas de telégrafo, Holmes», dije. «Pero yo temo que estas líneas, en este caso, conduzcan a un destino que nadie desea reclamar». Él me observó con esa mezcla de indulgencia analítica y respeto por el disenso que rara vez concede a otros. «La verdad, mi querido Watson, es un instrumento, no una reliquia moral. Puede iluminar o incendiar. El error de los hombres es suponer que su utilidad es constante. Habla como si la justicia pudiera permitirse ser selectiva». «No selectiva», corrigió, «estratégica. Cuando la verdad destruye sin construir, deja de ser justicia y pasa a ser ruina». Me levanté con una inquietud que ningún argumento lógico podía sofocar. ¿Y el hombre atrapado en su nombre omitido, en su historia maquillada, en su tumba correcta pero indebida? ¿No merece siquiera el derecho a ser recordado sin astucia ni cálculo? Holmes dejó la pipa suspendida, no en reflexión, sino en gravedad. «Lo merece, pero no siempre lo sobrevive», respondió con una sombra indescifrable en la voz. Hubo un silencio más largo de lo debido, un silencio que no cerraba la conversación, sino que la preparaba, porque ciertos casos no solo se resuelven, se juzgan a sí mismos antes de permitir que la investigación los alcance. Y aquel, muy claramente, apenas comenzaba a dictar su sentencia. Nunca olvidaré la gravedad inhabitual que empañaba el rostro de Mycroft Holmes cuando nos recibió aquel mediodía en Diógenes Club. La inmovilidad era su estado natural, mas no la inquietud, y, sin embargo, algo en el porte de sus hombros parecía anunciar un temblor interno que jamás habría consentido exteriorizar. Extendió un sobre estrecho, como quien extiende un acta sellada con consecuencias incalculables. «Interceptado en Whitehall, hace 3 noches», dijo con voz medida. «No debía llegar a su destinatario. Y, lo que es más inquietante, quizás aún no ha sido escrito por completo». Holmes, inmóvil solo en apariencia, extrajo el telegrama con la delicadeza del cirujano que no sabe si opera un órgano o una granada.
Mis ojos recorrieron la breve misiva cifrada. Fechas, iniciales, verbos en un tiempo que no debería existir aún. El mensaje no predecía acontecimientos, los declaraba inminentes con la arrogancia de quien cree poder ocasionarlos. «No es profecía, Watson», murmuró Holmes sin apartar la mirada del texto. «Es programación». Mycroft añadió, a media voz, que ciertos ministros habían modificado decisiones sin lograr recordar con exactitud bajo qué impulso habían resuelto hacerlo. No eran dudas burocráticas, eran maniobras sincronizadas, como piezas de ajedrez que ignoraran haber sido tocadas. «¿Sugieres coerción?», pregunté. «Sugiero coreografía», corrigió Holmes. «Cuando la voluntad política danza con pasos ajenos, siempre hay un músico oculto. Y fue allí, en el silencio de aquel salón impermeable a distracciones, donde comprendimos que el peligro no residía en lo que estaba escrito, sino en la confianza de quien lo había enviado, como si el futuro le obedeciera». Holmes desplegó el telegrama sobre su mesa de nogal, no como mensaje, sino como pentagrama. Fue entonces cuando reparé en la cadencia secreta que ocultaba la redacción. Las supuestas claves numéricas no eran tales, eran intervalos, ritmos, métricas encubiertas en palabras de patriótica apariencia. «Esto no se descifra», dijo Holmes. «Esto se entona». Descubrimos que cada secuencia coincidía con fragmentos de himnos castrenses, ciertos compases alterados, notas omitidas y silencios estratégicamente colocados. La partitura se enmascaraba en diplomacia, pero su función era bélica. No llamaba a la emoción nacional, la empleaba como vehículo de mando. Quien redactó esto no solo conoce la psicología del poder, observé, sino la del fervor. Sabe que la música une más deprisa que las órdenes. Holmes asintió. Y que un hombre desafina antes de desobedecer un himno que ha aprendido a venerar. Las convicciones no se rompen, se dirigen. Tal es la perversión más elegante del control. El hallazgo era prodigioso y terrible. El cifrado no pedía ser resuelto con papel, sino con memoria emocional. Quien reconociera la melodía implícita obedecería sin sospechar que había recibido una orden. Era la militarización del espíritu, sin que ninguna mano empuñase arma alguna. Al final de la nocturna jornada, Holmes cerró los ojos como quien escucha algo lejano, quizá un himno jamás entonado en voz alta, quizá el rumor inevitable de una instrucción que ya viajaba por la sangre colectiva del imperio. Y entonces, como si percibiera el eco de un compás adelantado, murmuró: «El primero que tararea ya ha recibido el mensaje». Nos concentramos luego en las fechas diseminadas como jalones de destino dentro del telegrama. Ninguna era fortuita. Cada día señalado encajaba con reuniones ministeriales, votaciones internas, discursos programados o acuerdos no anunciados al público. No era un calendario, era un mecanismo de activación. Holmes trazó el esquema como un astrónomo que cartografía constelaciones invisibles. Las fechas no solo indicaban sucesos, los provocaban, pues habían sido insertadas en lugares donde la indecisión reinaba. Eran palancas temporales colocadas en el punto exacto donde una mínima presión movería todo el aparato. «Observe, Watson», dijo señalando 2 días conectados por una flecha. «Aquí no causan un evento, lo aprovechan. Pero aquí», marcó otra fecha con precisión quirúrgica, «lo originan». Comprendí entonces que el telegrama no era una advertencia, sino el primer eslabón de una cadena causal. Cada mención temporal actuaba como un golpe leve sobre la pieza correcta, y la pieza caía sola, creyendo que había decidido mover. Aquello era la ingeniería del destino político, ejecutada con la más sutil de las fuerzas, la ilusión de inevitabilidad. Sentí un frío distinto al del invierno londinense. «Holmes, si cada fecha es un dominó, no buscan influir, buscan desencadenar». «Exacto», respondió. «Y el peligro del dominó no es la primera ficha, es la última».
que nadie ha visto caer aún. Pero entonces, mientras yo seguía el curso de las fechas, Holmes observaba los espacios entre ellas, y su silencio, más calculador que cualquier nota en un pentagrama, reveló que el siguiente eslabón aún no estaba escrito, o quizá aguardaba ser pronunciado. El rastro nos llevó a un club militar, cuya fachada proclamaba tradición, brandy y orden, pero cuyos muros, si se supiera escuchar, hablaban un idioma anterior a los reglamentos de la corona. Allí no se celebraban solo camaraderías, se consagraban lealtades. Los juramentos, descubrimos con discreta indagación, no eran promesas de servicio, sino pactos de consecuencia. Frases declamadas en ceremonias que parecían brindis, pero que poseían la arquitectura de un contrato moral imposible de romper sin deshonra. Y el honor, en ciertos círculos, es un lazo más férreo que la ley. Aquí no se obliga a nadie, me susurró Holmes. Se convence al hombre de que siempre quiso lo que nunca debió aceptar. El club, bajo la apariencia de fraternidad militar, funcionaba como cámara de resonancia. Una doctrina repetida en coro se volvía incuestionable, y una idea pronunciada en ritual parecía nacida del propio individuo que la repetía. Así, la voluntad era tallada como metal aún caliente, sin notar el molde que la formaba. Entre los nombres de los socios hallamos apellidos estampados en cartas oficiales, decretos recientes y decisiones que, casualmente, coincidían con las fechas del telegrama. No había conspiración vulgar alguna. No había sobornos ni amenazas. Solo la forma más perdurable de devoción, aquella que no se detecta porque se confunde con honor. Holmes respiró con lentitud, como quien detecta un perfume de peligro que ya se ha adherido a la ropa. Y sin embargo, Watson, todos los juramentos tienen una grieta. Solo debemos encontrar quién ya ha comenzado a dudar. Lo dijo casi para sí, pero yo supe que, tras aquella frase, la investigación no buscaba ya la verdad escrita, sino la voz que, por primera vez, se atreviera a quebrar el coro. Holmes no se permitía el lujo del asombro. Sin embargo, aquella tarde percibí en él una forma más profunda de atención, una que solo emergía cuando la evidencia no solo desafiaba la lógica, sino que la renovaba. «Hemos cerrado la pregunta, Watson», me dijo sin preámbulo, con el telegrama aún extendido como un plano bélico. No debemos inquirir qué anuncia este mensaje, sino qué fabrica. Aquella distinción, tan sutil como explosiva, cambió la naturaleza misma del caso. Hasta entonces, habíamos supuesto un cerebro que preveía acontecimientos, mas la verdad era más audaz y oscura. No había evidencia alguna, sino ingeniería. El remitente no profetizaba el porvenir, lo cincelaba. «Los hombres temen lo que creen inevitable», continuó Holmes, «y cuando temen, obedecen. Este telegrama no describe el futuro, lo impone con la economía de un sacerdote pronunciando destino». Sus palabras poseían la precisión del bisturí. Entendí que no perseguíamos a un informante, sino a un estratega, no a un espía, sino a un arquitecto de voluntades ajenas. Los gobiernos, como individuos, podían ser persuadidos si se los acorralaba con predestinación. Entonces, musité, quien firma estos códigos no redacta mensajes, redacta consecuencias. Holmes esbozó una inclinación, casi una reverencia hacia la lógica inquebrantable de la deducción. «Exactamente, viejo amigo. El poder no está en acertar el porvenir, sino en lograr que otros lo ejecuten creyendo que lo eligen». Pero en su mirada latía algo más, la sospecha de que el siguiente movimiento no solo ya estaba escrito, sino a punto de ser actuado. Las pesquisas subsecuentes nos condujeron a una cámara revestida de memoriales militares, donde el aire olía a cera, gloria antigua y tinta archivada. Allí, en la galería de rostros y condecoraciones, se hallaba el laberinto que el interlocutor invisible había plantado para tentarnos a errar. Holmes,
Recorrió el lugar como un bibliotecario que no lee títulos, sino ausencias. Los retratos parecían respetar el orden histórico, salvo por un detalle exiguo. 2 oficiales aparecían con condecoraciones otorgadas en fechas que aún no correspondían a sus ascensos. Las medallas no estaban equivocadas, estaban adelantadas, como si también ellas hubieran recibido un telegrama del mañana. A la mayoría de los investigadores los perdería el símbolo, explicó Holmes. Creerían que el mensaje está en la medalla, en la gloria, en el prócer. Pero quien coloca un símbolo demasiado visible no está revelando, está encubriendo. Me aproximé a un retrato del coronel Hensley. Su uniforme era impecable. Sin embargo, el alfiler de una insignia ligeramente inclinado hacia el oeste desentonaba de la marcial perfección del resto. ¿Descuido del pintor?, sugerí. Descortesía deliberada, corrigió Holmes. Un señuelo para el ojo que desea ver desorden, donde solo hay indicación de camino erróneo. Cada pista brillaba un poco más de lo necesario. Cada gloria era demasiado pulida. Todo era emblema, nada evidencia. Y sin embargo, en el centro exacto de la sala, inadvertido por su sencillez, un marco vacío aguardaba donde debería estar un retrato jamás colgado, o quizá retirado con demasiado sigilo para ser casual. Fue entonces cuando Holmes murmuró, casi sin mover los labios: «No busque lo que falta, Watson. Busque quién se beneficia de que lo echemos de menos». No llegué a responder, porque en el silencio subsiguiente comprendimos ambos que aquella sala no disimulaba un mensaje, sino una dirección. Con cada pieza encajada, el caso dejó de ser un rompecabezas para convertirse en el murmullo de una maquinaria vastísima, sin engranajes visibles, pero audible en sus efectos. Ya no observábamos símbolos aislados, sino una sintaxis del poder que se expresaba en fechas, himnos, juramentos y ausencias calculadas. Holmes se inclinó sobre el mapa mental que había trazado, no sobre pergamino, sino en la geometría invisible que solo él parecía dominar. Y por primera vez lo vi medir no los hechos, sino el espacio entre ellos. «Un disparo modifica una coronación», dijo en voz baja, «pero un susurro modifica una era». Comprendí al instante la naturaleza del peligro. No había ejército oculto, no existía manifiesto alguno. Ninguna proclama aguardaba en imprenta clandestina. La revolución que se urdía carecía de humo, de barricadas y de mártires. Era un cambio tectónico operado en despachos, ceremonias, silencios y telegramas que no buscaban ser creídos, sino obedecidos sin ser comprendidos. «¿Y cuál es el punto de inflexión?», pregunté. Holmes miró el reloj de bolsillo que aún no marcaba lo que todos temíamos. «No el momento en que la orden se da», respondió, «sino aquel en que nadie recuerda haberla recibido». Sentí entonces que nos hallábamos en un umbral, no el del hallazgo final, sino el del último instante en que la historia aún podía ser escrita por manos visibles. «El golpe será tan silencioso», agregó Holmes, «que muchos jurarán haber decidido lo inevitable por sí mismos». Y en esa pausa comprendí que el telegrama no era el inicio, sino el ensayo, y que la función real, irrevocable, aún aguardaba su señal de entrada. El gabinete mantenía un silencio tan denso que parecía una entidad viva, suspendida sobre la mesa de caoba como un juez, sin rostro. Yo, Dr. John H. Watson, percibí en el aire algo más que tensión diplomática. Era el peso invisible de las acusaciones aún no pronunciadas. Las lámparas, bajas y austeras, no arrojaban luz. La retenían, como si también ellas prefiriesen observar antes que revelar. Sherlock Holmes aguardaba de pie. Su figura, quieta pero jamás inmóvil del todo, tenía esa cualidad propia de quien no necesita alzar la voz para que el mundo lo atienda. Cuando finalmente habló, no lo hizo para imponer, sino para diseccionar. «Caballeros», comenzó, «en toda construcción lógica, el error más peligroso no es la premisa falsa,
sino la verdad incompleta. Nadie respiró. Desplegó entonces el expediente sobre la mesa, con el gesto preciso de un cirujano que no duda del filo de su bisturí. Las páginas crujieron, pero fueron los silencios entre ellas los que resonaron. Señaló firmas, fechas, sellos, no con teatralidad, sino con la pulcritud de quien invita a otros a ver la evidencia antes de comprender su significado. Lord Trevelyan, cuyo semblante era una máscara cincelada en honor y vigilancia, sostuvo la mirada de Holmes sin parpadear. «Habla usted de incongruencias», dijo con voz queda. «Las hay en todo despacho del imperio». «No así», replicó Holmes, ladeando apenas la cabeza. «Aquí no se trata de errores administrativos, sino de simetrías demasiado perfectas. La incoherencia humana es caótica, la falsificación es rítmica». Sentí entonces que la sala se estrechaba. Los presentes no eran ya diplomáticos o ministros, eran piezas de un mecanismo que comenzaban a reconocer. Un tic casi invisible tensó la mandíbula del acusado, Sir Alastair Finch, cuya compostura era admirable, demasiado admirable. En su serenidad había cálculo y en su quietud, estrategia. Si temía, era con disciplina. Si dudaba, lo hacía con propósito. Holmes inclinó la mirada como quien remueve una piedra y descubre, no el secreto, sino la entrada. «Prosigamos», murmuró. «Aún falta nombrar al artesano del diseño». Y en ese punto, la sala, por primera vez, no pareció contener el caso, sino estar presa de él. Nunca he olvidado el instante en que Sir Alastair Finch dejó de ser un testigo bajo observación para convertirse en el eje del relato. Lo hizo sin dramatismo alguno. No se alzó del asiento, ni alteró el timbre de su voz. Simplemente permitió que la intención de toda una vida se alinease en sus palabras. «No conspiré contra Inglaterra», afirmó. «Conspiré contra su cobardía». Holmes no mostró sorpresa. Las revelaciones, cuando son lógicas, tienen la cortesía de no asombrar. Aquella declaración no nacía del desvarío, sino de una lógica férrea y peligrosa. Sir Finch hablaba como quien recita una tesis más que una defensa personal. Para él, la patria no era un cuerpo frágil que debía preservarse, sino un músculo que, para fortalecerse, requería desgarrarse. En su mundo, la paz no era un estado, sino una enfermedad transitoria. El conflicto, una terapéutica necesaria. Las naciones, continuó, no se salvan con complacencia, sino con transformación. Y la transformación siempre exige un artífice que no tema ensuciarse las manos. Holmes lo observaba como quien contempla un arma perfectamente forjada, admirable en su diseño, atroz en su propósito. «Usted no odia al país», dijo Holmes con una suavidad que no mitigaba la sentencia. «Usted odia que el país no arda como usted lo imagina». Sir Finch esbozó una sonrisa curtida en melancolía. «El fuego, señor Holmes, no destruye aquello que vale la pena, solo revela su estructura». Comprendí entonces que no hablábamos de traición, sino de doctrina, no de un plan personal, sino de una teología política. Y lo más inquietante, él no buscaba perdón, buscaba ser inevitable. Holmes desplegó entonces el documento con una reverencia casi litúrgica, no por respeto al papel, sino al poder que éste fingía poseer. La verdad no estaba en la caligrafía, sino en las cicatrices que la manipulaban. «No fue sustraído», dijo Holmes, «fue corregido. Las fechas no habían sido borradas, sino sustituidas con una precisión que imitaba cronología natural. Los nombres no fueron eliminados, se redirigieron como cauces de un río reencauzado. El documento no mentía, reconfiguraba el camino hacia la única conclusión que deseaba su arquitecto. Quien adultera un hecho, explicó Holmes, crea una falsedad. Quien adultera una cronología, crea destino. Yo, inclinado a la disección humanista de los motivos, me vi obligado a admirar la ingeniería psicológica de aquel artificio.
No se pretendía ocultar un crimen, sino instituir una necesidad histórica. Holmes no solo señalaba las inconsistencias, las traducía. Cada línea modificada era una orden anticipada, cada fecha un empujón, cada nombre reubicado, un puente hacia una decisión ajena tomada de antemano. «Usted no falsificó un texto», murmuré. «Falsificó una inevitabilidad». Sir Finch alzó el mentón con la gravitas de quien acepta un mérito que no es elogio. Holmes añadió: «La manipulación más eficaz no es la que se esconde, sino la que convence a todos de haberla deseado». Y en ese momento comprendí que lo que yacía sobre la mesa no era un expediente alterado, sino el molde invisible de un porvenir forzado cuya fragua apenas empezábamos a atestiguar. Holmes dio un paso hacia Sir Finch, no como adversario, sino como contrapeso lógico de una misma balanza ética. «Usted cree que la moral es un resultado, no un principio», comenzó Holmes. «Y yo sostengo que cuando la moral se convierte en balanza y no en norte, el verdugo siempre terminará dictando la ley». Sir Finch no rebatió de inmediato. Quien cree obrar por el bien supremo no discute, diserta. «La compasión», respondió, «es un lujo que solo puede concederse una nación que nunca ha estado al borde del derrumbe. Yo he visto el precipicio, señor Holmes, y cuando uno observa el abismo, la pregunta deja de ser qué es correcto y se convierte en qué es necesario». Holmes juntó las manos tras la espalda. Lo necesario no siempre es justificable, y lo justificable rara vez necesita disfrazarse de profecía. Hubo en ese intercambio algo más que dialéctica. Era el choque de dos formas de devoción, una consagrada al orden lógico, la otra a la consecuencia histórica. Tomé la palabra por primera vez, llevado por un impulso que no era sentimentalismo, sino conciencia moral. «Si el deber necesita ignorar la verdad para sostenerse», dije, «entonces no es deber, es argumento». Sir Finch me miró como quien escucha una sentencia conocida, pero insuficientemente trágica. Holmes, sin triunfalismo, añadió: «El crimen no comienza cuando se infringe la ley, sino cuando se reescribe la razón para que la infracción parezca virtud». Y en aquel silencio final, entendimos que el verdadero juicio aún no había comenzado, y que ninguno de los presentes poseía autoridad suficiente para dictar su alcance absoluto. Las decisiones del poder rara vez resuenan con el estruendo que uno imagina. Por el contrario, su gravedad suele manifestarse en pasillos silenciosos, en intercambios de miradas, en acuerdos sellados sin pluma. Aquella mañana, el ministerio no tembló, contuvo el aliento, y a menudo descubro que es en esa contención donde yace la verdadera magnitud de los acontecimientos. Los muros de Whitehall parecían impregnados de un murmullo contenido, como si el propio edificio comprendiese que la verdad acababa de revelarse, mas no debía ser proclamada. Las voces que se alzaron no lo hicieron para exigir justicia, sino prudencia. Allí, la ética no era un principio abstracto, sino un cálculo de consecuencias. «La nación requiere equilibrio, no revelación», manifestó con severidad el subsecretario Montague al estrechar la correspondencia entre sus dedos. «Desenterrar este asunto sería como abrir una bóveda cuyo contenido nadie está listo para contemplar». Holmes, impasible, encendió su pipa con la serenidad de quien ve la evidencia convertirse en destino. «La estabilidad, mi estimado señor», repuso, «es un argumento necesario, pero pocas veces es un argumento limpio». Montague no replicó. No hacía falta. En su silencio estaba la ratificación implícita de una decisión mayor. No habría juicio, no habría anuncio público, no habría mártires ni traidores oficiales. La maquinaria del Estado prefería que la crisis se disolviera como tinta en el Támesis antes que arder en plazas y periódicos. Me incliné hacia Holmes, incapaz de callar aquel pensamiento que me inquietaba.
¿Y la verdad, Holmes? Pregunté con voz muy baja. ¿Dónde se aloja cuando nadie se atreve a nombrarla? Sus ojos, acerados y remotos, se fijaron en mí con una honestidad que a veces pesa demasiado. Allí donde nadie la oye, Watson, pero tampoco donde pueda morir del todo. Y su respuesta quedó suspendida, insuficiente, hiriente, inevitable. Jamás he sido capaz de desligar los crímenes de los rostros que los conciben, y aquel caso no era excepción. Tras la ideología de hierro, tras la lógica implacable, se hallaba un hombre, no un monstruo, no un demonio estratégico, sino un ser forjado por heridas profundamente humanas. Lo supe por cartas, no por cafés diplomáticos ni por expedientes ministeriales, sino por cartas jamás enviadas, dobladas con un cuidado devocional, firmadas con una honestidad que no conocía destinatario. Allí estaba él, desnudo de doctrinas, reducido a un dolor que había crecido hacia adentro con furia silenciosa. Había amado a un hermano, idealista, frágil, demasiado puro para sobrevivir al conflicto. Ese hermano murió defendiendo una bandera que jamás le devolvió gratitud. La patria lo aceptó como ofrenda, pero no como memoria. Y en ese abandono germinó el resentimiento. Más tarde, la consigna. Luego, la doctrina. La gente fue injusta con él, Watson, dijo Holmes tras leer una de las cartas, su tono velado por una rara solemnidad. Y algunos hombres no saben odiar solo a las personas, prefieren odiar al mundo entero en nombre de una causa más vasta. Comprendí entonces que ningún fanatismo nace del vacío. Nace del duelo que no encontró tumba, de la promesa que nunca halló tierra firme, de la herida que, por desatendida, aprende el lenguaje de la epopeya. No lo disculpa, murmuré. No, admitió Holmes, con una gravedad ineludible. Pero lo explica, y lo terrible de ciertas explicaciones es que hacen más nítido el peligro sin hacerlo menos humano. El aire entre nosotros quedó cargado de una verdad difícil de pronunciar, una que aún no íbamos a decir en voz alta. No hubo campanadas de tribunal, ni peroratas resonando bajo una cúpula solemne. No hubo bang de martillo ni ovación posterior. Hubo, en cambio, papel, fuego y decisión. A veces, la historia es taquígrafa, no proclamadora. Sir Alastair Finch no fue arrestado, ni absuelto, ni condenado. Fue, y esto puede resultar más severo que cualquier pena, absorbido por el silencio oficial. Lo destinaron lejos, a una asesoría remota sin firma, sin tribuna, sin micrófono, sin legado. No sería enemigo, ni mártir, ni transgresor. Sería paréntesis. Observé a Holmes junto a la chimenea del despacho cuando la carta sellada arribó con la confirmación ministerial. La sostuvo sin abrirla un largo instante, como quien sopesa no un veredicto, sino una consecuencia moral. Se ha optado por la aritmética del mal menor, declaró finalmente. ¿Y nosotros? Pregunté, quizá con más emoción de la prudente. ¿Cómo nos inscribimos en esa ecuación? Holmes alzó la vista. En su mirada, por primera vez, no hallé solo resolución, sino una forma de cansancio que no nace del cuerpo, sino de la conciencia. No somos quienes dictan sentencias, Watson, somos quienes impiden que las mentiras reciban honores. A veces, ese es el único juicio posible. Quise argumentar, pues la justicia sin nombre me parecía un epitafio incompleto. Pero luego recordé los ojos de Sir Finch, la dignidad de su daño convertido en espada ideológica, la patria equilibrando abismos con manos temblorosas. ¿Quién habría tenido el valor de leer en voz alta esa sentencia sin quebrar el país o inmortalizar al culpable? La verdad no había triunfado, tampoco había perdido. Fue sepultada con honores discretos, como se entierra a ciertos reyes incómodos, sin epitafio, pero con peso propio. Holmes dejó la carta sobre el fuego. Las brasas la reclamaron sin resistencia. No hay tumba para esto, Watson, dijo. Solo conciencia. Y en esa palabra quedó el auténtico veredicto,
sin Gólgota, sin estrépito, pero con un filo que aún no habíamos terminado de soportar. Si alguna vez creí que la verdad es un sonido, comprendí, en aquellos días, que la política la prefiere muda. Las negociaciones que siguieron a nuestra revelación no ocurrieron en salas de asamblea ni ante ministros en pleno, sino en gabinetes alfombrados donde las palabras se amortiguan como si el aire mismo conspirara para absorberlas. Allí, el silencio no es ausencia, sino divisa. Se paga con él, se exige con él, se jura sobre él. Holmes raramente se permitía descripciones, pero incluso él reconoció cierto carácter litúrgico en aquel mutismo selectivo. «Hay silencios, Watson», me explicó en una de nuestras noches insomnes, «que actúan con más autoridad que cualquier proclama real. Son decretos indiscutibles porque nadie los archiva, ni se atreve a citarlos. Yo había presenciado cómo hombres de insignias ilustres intercambiaban pausas cargadas de significado, inclinaciones milimétricas de cabeza que valían más que contratos enteros. Un subjefe carraspeaba, otro asentía. Nadie necesitaba decir «acepto». Era un teatro sin libreto, y sin embargo, perfectamente coreografiado. «¿Nada de esto quedará registrado?», pregunté. «Lo que se registra, existe. Lo demás gobierna», respondió Holmes, y en la firmeza de su perfil vi una inquietante certeza. El país se estaba salvando, pero también amarrando sus verdades con nudos invisibles que algún día alguien tendría que desatar. Y fue entonces cuando advertí que aquellos silencios no solo ocultaban decisiones, también incubaban consecuencias. Ningún documento resultó destruido, lo cual habría sido burdo, casi infantil. Lo decisivo fue que se lo condenó a la custodia eterna, destino infinitamente más eficaz. El expediente no desapareció, fue exiliado. La cámara sellada donde se depositó no era prisión, sino mausoleo administrativo. Custodiaban su llave funcionarios sin rostro, no por celo jurídico, sino por convicción institucional. En los pliegues de esa decisión no primaba la letra de la ley, sino la reverencia a la estabilidad, un principio que los gobernantes veneran con fervor casi teológico. «La ley», murmuró Holmes mientras yo revisaba mis notas, «es un bisturí. Pero el poder, Watson, el poder es un guante, y un guante puede sofocar sin dejar marcas». Observé el acta de consignación, frases impersonales, sobrias, casi piadosas. Ninguna alusión a culpabilidades, solo la promesa abstracta de seguridad nacional. Y sin embargo, era allí, en ese lenguaje neutro como la niebla, donde se cometía el más eficaz de los encubrimientos, no por falsedad, sino por encapsulamiento. «Así mueren las verdades peligrosas», dije. «No», corrigió él con una calma quirúrgica. «Así quedan vivas, pero sin voz, y lo que no puede hablar no puede defenderse». Mas al pronunciarlo, advertí que algo en su tono no era resolución, sino advertencia. No hubo firmas, porque las firmas obligan, y lo que exige permanencia no se confía al papel, sino a la memoria selectiva de los poderosos. Los pactos que salvaron aquella crisis eran de una naturaleza antigua. Juramentos velados, compromisos sin testigos, promesas que solo sobreviven en la conveniencia recíproca. En un momento crucial, Holmes señaló: «El documento ata las manos, el acuerdo tácito ata la conciencia, y es una atadura más férrea». Obtuve vislumbres de su contenido indirecto, un futuro favor ministerial aquí, una discreta influencia diplomática allá, un puesto que no se ganaría por mérito, sino por silencio. La arquitectura política se levantaba como un puente invisible, sostenido por omisiones, no por pilares. Y sin embargo, no era simple corrupción. Era algo más sutil, más inquietante. La lógica compartida de que la revelación plena costaría más vidas, políticas, sociales, quizá humanas, que la verdad podría redimir. «¿Y si uno de ellos quiebra el pacto?», pregunté. Holmes exhaló una nube de pipa,
como si ensayara una respuesta que no deseaba pronunciar. El peligro de los acuerdos invisibles es que su ruptura también lo es, Watson. Uno no oye la fractura. Solo siente, tiempo después, que el suelo ha dejado de sostenerle. Y comprendí que no era la traición lo temible, sino no saber cuándo ya había ocurrido. Hay ideas peligrosas que seducen a los ideólogos, pero hay instituciones que fascinan incluso a los escépticos. Una corona, comprendí esos días, no es un símbolo rígido, sino un eje gravitacional. Si tambalea, todo a su alrededor se descompone. Algunos creen servir a la verdad, dijo Holmes con una reflexión inusualmente grave. Pero otros sirven a la continuidad. Y no, siempre es claro cuál de los dos protege mejor al pueblo. Yo no supe responderle. ¿Es la estabilidad una forma de justicia preventiva o una cómoda coartada para la inacción moral? La cuestión era más vasta que nosotros, más antigua que cualquiera en aquel despacho. Los ministros eligieron la conservación, no por cobardía, sino por cálculo histórico. Preferían una verdad amordazada a un país desgarrado por su eco. La corona permanece, dije al fin, pero ¿a qué precio? Holmes observó el fuego como si allí ardiera más de un documento. Lo que se preserva intacto, respondió, a veces sobrevive porque nunca fue puesto a prueba. Pero llegará el día, Watson, en que el peso no lo sostenga el oro, sino las grietas que se decidieron ignorar. Y en ese instante, sin necesidad de sellos ni proclamas, supe que la historia recién comenzaba a cobrar su tributo. Pude constatar, una vez extinguido el estrépito silencioso de los acuerdos ministeriales, que la absolución pública rara vez coincide con la interior. Los hombres que abandonaron el edificio del ministerio aquella tarde no portaban grilletes, pero algunos parecían, sin embargo, encadenados. No había actas que los incriminaran, ni sentencia que los nombrara culpables. Aún así, la verdad había encontrado una caligrafía más profunda, la del semblante. Observé al antiguo estratega, aquel cuya mente había concebido lo que otros casi ejecutaron, y me impactó el desgaste subterráneo de su expresión. La derrota moral envejece sin ruido, más deprisa que los años. Sus labios no temblaban, pero el pensamiento detrás de ellos, sí. No cargaba culpa legal, sino una más corrosiva, la de saberse perdonado por conveniencia, no por inocencia. La conciencia es el tribunal más implacable, Watson, me murmuró Holmes, apenas sin apartar la vista. No admite apelación ni clemencia protocolaria. Yo asentí en silencio. El derecho absuelve, la historia a veces justifica, pero la conciencia jamás olvida. Y, sin embargo, algo más inquietante se abría paso entre aquellos rostros. La posibilidad de que algunos no sufrieran por la culpa, sino por no sentirla lo suficiente. No hubo periódicos celebrando el desenlace, ni medallas discretamente insinuadas, ni siquiera la satisfacción sospechosa de haber impuesto el orden. La victoria de Holmes, si podía llamarse así, era de las que no admiten ceremonia. Una victoria de cálculo, no de fulgor. Lo hallé junto al ventanal del 221B, inmóvil como si contemplara un tablero de ajedrez que nadie más podía ver. Su perfil, afilado por la penumbra, parecía tallado en la misma materia de las dudas. Resolví el mecanismo, dijo, sin jactancia, pero no el destino que lo hizo necesario. ¿Entonces es derrota? Pregunté. Negó con un movimiento mínimo. Las derrotas enseñan resignación. Las victorias así enseñan desasosiego. Comprendí entonces que el enigma había sido desmontado como se desmonta un artefacto peligroso, sin celebraciones, sin toques de clarín, y con el mismo cuidado con que se envuelve una evidencia que no debe agitarse. Porque a veces, estimado lector, el triunfo no se mide por el ruido que produce, sino por el desastre que ha impedido, aunque nadie sepa jamás cuánto estuvo a punto de perderse. Sin embargo, incluso esa certeza parecía contener un pliegue sin resolver,
uno que no tardaría en reclamar su propia voz. Escribo estas líneas cuando el silencio de la noche ya no es mero acompañante, sino confidente. La lámpara sobre mi escritorio alumbra menos de lo que revela. Cada llamarada minúscula es un recordatorio de que el fuego nunca se mide por su tamaño, sino por aquello que es capaz de consumir. Si algo aprendí de este caso, es que la verdad no es un objeto moralmente estable. Es instrumento, frontera, amenaza y refugio, según la mano que la sostiene. La misma revelación que libera a un hombre puede desmoronar a una nación. El mismo secreto que condena a un culpable puede resguardar a millones inocentes de un castigo que no pidieron. Holmes, con su lógica diamantina, siempre supo habitar esa paradoja mejor que yo. Sin embargo, aquella noche, incluso él habló menos como matemático del razonamiento y más como filósofo involuntario. «Un incendio, Watson, no se juzga solo por la llama», dijo, «sino por lo que se salva al dejar que se extinga solo». Yo, médico antes que cronista, no pude evitar replicar. «Pero hay brasas que, aun ocultas, siguen respirando. ¿No es peligroso confiar en que mueran sin vigilancia?» Holmes elevó la mirada, no refutando mi duda, sino pesándola. Todo equilibrio que preserva algo valioso exige un riesgo. La perfección moral es lujo de quienes no cargan consecuencias históricas. Guardé silencio, porque no se trataba de tener razón, sino de aceptar el precio de tenerla. Ahora, al trazar estas palabras, comprendo que la paz no es ausencia de verdad, sino un pacto temporal con ella. Se le pide discreción, se le concede demora, se le promete mañana lo que no puede dársele hoy. Y ella, caprichosa, accede, pero jamás renuncia a su derecho de regresar. No hubo detonación, no hubo escándalo, no hubo justicia clamorosa. Solo hombres que pactaron con la lumbre, esperando que ardiera lo suficiente para purificar sin llegar a devastar. Pero sé, como sé que esta pluma dejará rastros sobre el papel, que toda brasa empieza siendo secreta, y que ninguna permanece dormida para siempre. Y así, mi querido lector, o quizá oyente anónimo, las brasas de este caso se extinguieron sin estrépito, mas no sin dejar calor en la conciencia. Aprendí que la verdad, en ocasiones, no desea ser pronunciada, no porque sea débil, sino porque es peligrosa. Hay silencios que protegen y otros que condenan. Holmes cerró el expediente, pero no el recuerdo, porque hay misterios que no claman por solución, sino por ser comprendidos, y cargas que no se juzgan en un tribunal, sino en el espejo callado del alma. ¿Y tú? Si hubieses estado ante la misma encrucijada, ¿habrías protegido la verdad aunque incendiara al mundo, o la habrías guardado para salvarlo? Déjamelo saber en los comentarios. Si el murmullo de este misterio encendió tu imaginación, deja una señal de tu paso. Regálale un like a esta historia, compártela con quienes aprecian los enigmas susurrados y deja tu juicio escrito, como haría un cronista de lo inexplicable. Y si deseas volver a estas brumas de deducción y secretos, suscríbete, porque los mejores misterios nunca llaman dos veces.